En nombre de Sociedad Civil Catalana os damos la bienvenida a este acto que pretende ser el inicio de charlas, conferencias y coloquios sobre lo que entendemos que es el inicio de una nueva era, que se está produciendo realmente el inicio de una nueva era. La presencia de un populismo potentísimo en las grandes potencias mundiales, como puede ser Rusia y como puede ser Estados Unidos, un papel difícil para Europa en un contexto en el que cada vez pierde más importancia relativa, la presencia de una China cada vez más poderosa pero ahí agazapada, conflictos latentes que ya no son latentes entre Pakistán y la India, que son dos poblaciones de un altísimo número de población y ambos dos países con armamento nuclear en sus manos, hace que veamos una situación complicada y que requiere de un análisis y de una aproximación, y pensamos que para esa aproximación y esa capacidad de analizar lo que está pasando, Vicente, nuestro compañero, colega y socio de Sociedad Civil, podría darnos una importante ayuda en ese proceso de elaboración de nuestras propias ideas. Vicente tiene la ventaja de disponer de una plataforma de conocimiento basado en haber sido muchos años, aparte sobre todo funcionario de Naciones Unidas. Él ha estado al frente de todo el aparato logístico del ACNUR a lo largo de 20 años, o sea, una burrada de tiempo que le ha permitido conocer desde el actual secretario general de Naciones Unidas hasta otras muchas personalidades, y que por tanto su análisis y su visión puede sernos muy útil para conocer exactamente dónde estamos y hacia dónde vamos. Y sin más preámbulo, pues le cedo la palabra, y sí que os pediría, por favor, porque como grabamos el acto, porque luego esto tiene mucha más trascendencia a nivel de su visionado a través de YouTube, es que los teléfonos tratáramos de mantenerlos en silencio para evitar problemas de audición, sobre todo. Y sin más, Vicente, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Eladio. Yo creo que, lo primero que quiero decir es un poco manejar las expectativas, ¿no? Eladio es muy amable y me ha presentado como que soy no ha dicho un experto, pero un conocedor. Soy simplemente una persona que pretendo estar informada, que afortunadamente por mi trayectoria, como él ha dicho, tanto en el sector privado como últimamente en Naciones Unidas, no fueron 20 años, fueron 8 solamente, pero 8 años que me dieron una ventana a no solo a conflictos mundiales, sino a las razones de los conflictos, y además un contacto con muchos colegas del ACNUR muy preparados a nivel de diplomacia, a nivel de derechos humanos, etcétera, que me han dado, pues digamos, un bagaje, ¿no? Entonces, esta presentación de hoy, yo espero que os guste. Lo que estoy intentando aquí es poner una serie de ideas, mis opiniones, que no pretendo que son ni soluciones, ni siquiera a lo mejor una visión o un análisis certero tampoco. Como dicen los ingleses, food for thought, o sea, es un poco pensar, digamos, comida para pensar, un poco ideas para que, digamos, luego, pues si hay preguntas o opiniones que son diferentes a lo que yo he dicho, por supuesto, son todas bienvenidas, ¿no? Entonces, el contenido va a ser, voy a hablar de los síntomas y el ruido. ¿Por qué hablamos de que estamos ante un cambio de era? ¿Cuáles son los síntomas? Lo que yo llamo el ruido, ¿no? Los peligros. ¿Cuáles son los peligros que yo veo? Y por último, el papel de la Unión Europea y posibles soluciones. Voy a apuntar un par o tres de soluciones desde mi punto de vista, ¿no? Es una reflexión en grupo, ¿vale? Lo primero, también para manejar expectativas, voy a negar el título de la conferencia. Estamos ante un cambio de era, voy a decir, quizá no, porque no todo tiempo pasado fue mejor. Fijaros que Aristóteles, en el año 280 a.C., decía eso: los jóvenes de hoy no tienen control y han perdido el respeto a los mayores. ¿Nos suena? Pues esto es de hace, fijaros, 2300 años. Hallado en una vasija en Babilonia hace 4000 años. Esta juventud está malograda.
son malhechores y ociosos. Jamás serán capaces de mantener nuestra cultura. Eso se encontró en una vasija. Y por último, otra cita, un sacerdote egipcio en el año 2000, antes de Cristo, hace 4000 años, hemos llegado a un punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres, el fin del mundo no puede estar lejos. Es decir, durante toda la historia han habido situaciones que han hecho a la gente de ese momento pensar, esto es el final, esta juventud, esto no puede ser. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que vamos a hablar a continuación, vamos a ponerlo en perspectiva, ¿no? Como una mosca que se pone en el techo y mira la cosa en perspectiva, porque a lo mejor yo creo que sí que estamos ante un cambio de era, y voy a decir por qué, pero la proximidad quizá no nos ayuda, ¿no? Y esta es una última cita, de no todo tiempo pasado fue mejor. La voy a leer. Ningún principio en la gestión de nuestros asuntos exteriores, aceptado por todos los hombres de Estado como guía hace 6 meses, existe ya. No hay tradición diplomática que no haya sido barrida. Tenemos un mundo nuevo, nuevas influencias que trabajan, nuevos y desconocidos objetos y peligros con los que tratar en la actualidad. A que esto parece que es una cita sacada de un periódico de hace una semana o dos con la irrupción de Trump y todo esto. Bueno, pues esto tiene 150 años. Esto lo dijo Benjamin Disraeli tras el nacimiento del Reich alemán, 1871. Es otro ejemplo de, bueno, los peligros, las incertidumbres, cómo la gente reaccionaba entre ello. Sigamos. Los años 450, al final digamos, 456 es cuando se dice que fue la final del Imperio Romano, que es cuando el último emperador pues, es destituido, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso no ocurrió en un día, ocurrió durante posiblemente generaciones, ¿no? El año 700, en fin, la expansión del Islam, 1300, la peste negra, la Edad Media, los problemas que habían entonces, la caída de Constantinopla, 1456, el comienzo del Imperio Otomano, la Ilustración con la Revolución Francesa y todo lo que vino posteriormente, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no fueron para nada épocas tranquilas, y la actualidad tampoco lo es. Estas son 2 fotos de la actualidad. No es de Gaza, pero se le parece, ¿vale? O sea, es de una guerra, es de refugiados, es de lo que estamos viendo en las noticias, ¿no? Cada día. Los síntomas y el ruido, entramos un poco en materia, ¿no? Primero, yo veo que hay un cuestionamiento de amplios consensos. La legalidad internacional está en entredicho. Vemos que, bueno, ¿por qué tenemos que seguir esa cosa que se llama los crímenes de guerra o no? ¿Por qué tenemos que respetar a los actores humanitarios, a la Cruz Roja? ¿Por qué tenemos que cumplir ciertas normas, etcétera, ¿no? Hay organismos supranacionales que, en teoría, obligan, pero claro, si no tienen una manera, es una obligación, digamos, moral, ¿no? La ONU, el Tribunal Penal Internacional o el Tribunal Superior, el Tribunal de Justicia Internacional, que es otro, que de la ONU también, como digo, las reglas de la guerra, los convenios de asilo a los refugiados, etcétera, etcétera, ¿no? La OMC, la Organización Mundial de Comercio, y las leyes de comercio global. Trump se la ha pasado por el arco triunfal, nada importa excepto la pura libertad de mercado. El más fuerte es el que manda, ¿no? Esto es lo que están intentando algunos, luego entraremos en más detalle en esto, ¿no? Ahora voy un poco rapidito. La ciencia también está en entredicho. Hace unos años, yo recuerdo que, bueno, salían expertos en televisión o iban a la radio o hacían un artículo, se les hacía caso en general, ¿no? El método científico estaba aceptado y visto como una forma de prueba y error, digamos, llegar a conclusiones, a hipótesis, y que a lo mejor esa hipótesis se rompía posteriormente, pero porque el método científico es precisamente así. Ahora eso está en entredicho. Ahora tú oyes frases como, bueno, tú tienes tus expertos y yo tengo los míos. Esto lo he oído yo, y supongo que muchos de vosotros,
cuando el COVID y cuando la pandemia y cuando la gente hablaba de las vacunas y tal, y yo decía, bueno, pero entonces bueno, hay expertos que dicen otras cosas y tal. Bueno, sí, siempre es verdad que hay expertos y expertos, pero a lo mejor hay que ver cuál es la dijéramos, pues el común denominador, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego todo lo woke es malo. Quizá porque los wokistas se han pasado 3 pueblos, quizá, esto lo podemos hablar también, pero claro, que todo lo woke es malo, que todo lo que significa mirar a las minorías y ver cómo les podemos ayudar a que sus derechos sean respetados, pues no necesariamente tiene que ser malo, ¿no? Hay un tema que es ese, la posverdad. Esto lo inauguró Trump con los famosos hechos alternativos. Es decir, las aseveraciones dejan de basarse en hechos objetivos, se apela a emociones, a creencias, a deseos. Bueno, entonces ya no importa que uno presente una prueba de que algo está pasando y tal. Bueno, sí, pero yo no me lo creo. Incluso la gente está empezando a pensar que hasta nos engañan, ¿no? Y las imágenes que nos dan son... O sea, hay como un rechazo, dijéramos, a este tipo de cosas que antes estaban más claras. Esto fue muy presente con el Brexit y con tantísimas otras, digamos, el problema catalán, ¿no? El problema del 2017 también tuvo que ver con estos engaños, ¿no? Nunca hubiera pensado yo que en el siglo XXI hubiera terraplanistas. Pues sí, se creen que la Tierra es plana y que al final pues allí pues, no se cae el agua porque no sé por qué. No. Segundo punto, incertidumbre y miedo. Todo esto crea, y hay mucha incertidumbre, mucho miedo ante los cambios y los desafíos globales. La gente no lo expresa seguramente así, pero hay mucha gente en todos los países, y me incluyo, yo me incluiría, o sea, que tenemos un problema de decir, ¿es realmente todo esto que nos están contando real, ¿no? El cambio climático, ¿no? Hay una cantidad mayoritaria de expertos que hablan de que efectivamente hay un cambio climático, pero bueno, hay algunas personas que aún lo niegan, y el agua pues ya es y va a ser una causa de conflictos en el mundo, porque es un bien muy escaso. El fin del trabajo, tal como lo entendemos hoy, ¿no? Hay un autor americano que se llama Jeremy Rifkin, que habla precisamente tiene un libro que se llama así, El fin del trabajo, ¿no? Tal como lo entendemos hoy, ¿no? Él habla también en otro libro de la sociedad de coste marginal cero y habla de los prosumers. Eso es un palabra que es una combinación de productores y consumidores. Él dice que con una energía que se acerca a un costo prácticamente cero, cada vez va a ser más posible que haya productores que sean consumidores, es decir, que nosotros nos produzcamos en casa con tecnologías 3D, etcétera, cosas así, las cosas que necesitamos, con lo cual no va a hacer falta pues acceder a comprar algo que producen para nosotros, por lo tanto esos empleos de las fábricas y tal están en entredicho, ¿no? Él habla de la economía del hidrógeno, de la economía de la fusión nuclear, que van a hacer que las energías, también las renovables, pues vayan a un coste prácticamente cero con el tiempo. Estamos hablando de procesos de 1, 2, 3 generaciones, 50, 75 años, un siglo, ¿no? Estamos hablando de este tipo de espacio de tiempo, ¿no? Otro aspecto que a la gente le da preocupación, ¿no? La longevidad. Hay gente y hay expertos que hablan de que vamos a llegar a 130, 140, 150 años de vida útil. Es decir, que lo que ahora es una persona de 95, 100 años, 100 y algo, mi madre murió con 103, por ejemplo. Bueno, pues hay expertos que dicen, no, esto vamos y pronto a llegar a que la humanidad llegue de una manera correcta, más o menos bien, a 120, 130, hasta 150 años de vida útil. Claro, ¿qué consecuencias tiene esto, ¿no? A nivel de pensiones, a nivel de gente, de necesidades, de dependencia,
¿qué va a pasar? La gente se tendrá que seguir jubilando a los 65 años o tendrá que llegar a 85. ¿Qué impacto tiene esto, ¿no? Esto es otro aspecto también importante, ¿no? Nuevas pandemias. Hemos tenido una pandemia que no habíamos tenido desde un siglo pasado, ¿no? Hemos tenido una pandemia ahora, pero es que hay otros virus por ahí. El H5N1, que es la gripe aviar, el MERS, el SARS, hay otros. Los expertos de la OMS y tal hablan de virus que afectan ahora a los monos, a los camellos, a los caballos y a las aves, y que, bueno, están empezando a afectar y a pasar a los mamíferos, como por ejemplo el H5N1, en Estados Unidos ya está pasando a las focas, y en fin. Si pasa a los humanos, ¿qué puede pasar? Por eso es tan importante la OMS o un organismo como la OMS, para, digamos, prevenir y luchar contra este tipo de... Pero bueno, esto causa, digamos, incertidumbre y miedo también. Que nos venga otra pandemia, ¿no? Otro tema, crecimiento sin fin o decrecimiento. Fijaros en las noticias, que muchas veces vemos las noticias y decimos, bueno, este año han entrado en España tantísimos millones de turistas que son un 5% más que el año... Esa es la noticia. Un 5% más que el año pasado. Hemos producido un 3% más que el año pasado. Hay un crecimiento continuo, ¿no? La gente, y mucha gente, empieza a hablar de crecimiento, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que la sociedad no crezamos tanto? Porque los recursos son limitados, ¿no? ¿Qué cambios implica eso en nuestras vidas? Si eso lo hacemos así, si ocurre esto, ¿no? Y por último, la inmigración como problema. Algunos datos, porque la inmigración siempre se presenta como un problema. Es un problema complejo, es un problema, pero siempre se presenta como, dan problema a los inmigrantes, ¿no? Aquí he querido poner algunos datos que son, digamos, más positivos, ¿no? Hay problemas, pero en España hacen falta 250.000 de inmigrantes, se calcula, cada año, solamente para mantener la sociedad de bienestar. No nacen niños españoles. Leí una noticia hace 2 días o 3 que en el País Vasco el 35% de los niños pues no eran vascos, ¿no? Y se preocupaba el PNV y tal, bueno, y aquí también se preocupan y tienen razón para preocuparse, pero es así, ¿no? Entonces necesitamos inmigrantes. 1 millón cada año para mantener las pensiones, según la IREF. Y en Europa se necesitan unos 3 millones por año de aquí al 2050 para mantener la sociedad como la conocemos en Europa. Los inmigrantes o la inmigración aporta, según el Free Market Corporate Intelligence, que es un organismo internacional que estudia este tipo de cosas, aportan el 12%, o ha aportado en España el 12% del crecimiento del PIB. Ha sido aportada por los inmigrantes, por la inmigración. En 2024, en España, el 80% de los empleos han sido a inmigrantes. Yo recuerdo, con mi mujer fuimos de viaje a La Rioja, justo cuando la vendimia, bueno, pues en todos los pueblos estaba lleno de africanos. Eran los que hacían la vendimia, ¿no? Quizá aquí la idea es que la inmigración sea arreglada, que vengan con contrato. Es un problema y tendríamos que ir en esa línea, ¿no? Pero la presión migratoria, con interrogante, en el 2024 entraron 230.000 inmigrantes irregulares, que es la cifra más baja desde 2018. En cambio, lo que se nos vende, lo que vemos en las noticias es que nos están invadiendo, hay un gravísimo problema. No hay ahí un condicionante de asustar, de poner el foco en temas que no son tan claros como lo pretendo, digamos, explicar aquí. En el 2024 también hubo 167.000 solicitantes de asilo en España y el 11% solamente fueron aceptados, 17.000, que no es prácticamente nada, ¿no? Seguimos. Bueno, las ciencias. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, digamos el lema de los Juegos Olímpicos, de Sitius, Altius, Fortius. O sea, las ciencias, no cabe duda de que tienen una progresión, bueno, geométrica, ¿no? De cómo están evolucionando, ¿no? Hay una tecnología expansiva, pero hay muchas incógnitas. Voy a poner 2 o 3
cosas aquí del desarrollo tecnológico. La inteligencia artificial, que todos hemos oído hablar, que nos va a dar mucha más productividad, pero que va a afectar, se estima, a un 40% de los empleos actuales en el mundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver, si os acordáis de los luditas, que son aquellos que, digamos, rompían las máquinas de vapor en el siglo XIX porque iban a acabar con empleos, etcétera, etcétera. Vamos a ver ese tipo de actividad o de activismo en contra de la inteligencia artificial, que es imparable, porque ya está produciendo mejoras, mejor investigación, mejor asistencia médica, mejores previsiones y prospecciones. En definitiva, la inteligencia artificial lo que hace es manejar millones y millones de datos y lo hace de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva que el ser humano, ¿no? Pero ahí pongo un interrogante. Vamos a necesitar, algunos lo dicen, ¿no?, encajes neuronales o implantes, ¿no?, para poder seguir el ritmo de las máquinas. Lo pongo aquí, no lo sé. Es posible que alguna cosa sí. Y por último, el alguacil alguacilado. ¿Quién diseña, quién programa, quién almacena y quién, dijéramos, vigila que la inteligencia artificial no vaya más allá de lo que queremos en definitiva como sociedad? Pues es una gran pregunta, ¿no? Otro tema. No sé si estoy yendo muy rápido. Si estoy yendo muy rápido me lo decís, ¿va bien? La nanotecnología. La nanotecnología es la tecnología de lo pequeñito, de lo ínfimo, de lo microscópico, ¿no? Hay multitud de aplicaciones ahora mismo que son muy prometedoras, ¿no? En medicina, en energía, en medio ambiente, en textil, en alimentación, en otros sectores, ¿no? Pero, ¿cuáles son los riesgos medioambientales, de seguridad, de esta nanotecnología? Es una pregunta también, y bueno, yo no tengo la respuesta, pero me pregunto que si estamos realmente, como en todo desarrollo, digamos, tecnológico, pues a lo mejor los riesgos van a posteriori, ¿no? Pero bueno, aquí puede haber algunos posibles riesgos y cómo los afrontamos, ¿no? Y he hablado ya del hombre cibernético, o lo que se le parezca a eso, y la esperanza de vida de 130 o 150 años, ¿no? Creo que esta es la última de los síntomas y el ruido, que ya es un aspecto más político, ¿no? Las guerras híbridas. Hemos oído hablar de las guerras híbridas. Ahora mismo las guerras ya lo son, de tirarse tiros y cañonazos y misiles, ¿no? Pero también hay las fábricas de trolls, la desinformación, la manipulación electoral. Hemos visto en Rumanía recientemente que se ha hecho una, en fin, se suprimió, no sé cómo decirlo, la elección de un candidato. Bueno, pues ahora ha vuelto a haber otra elección de otro candidato, porque ese candidato se descubrió que tenía muchísimas cuentas, trolls, muchas de ellas radicadas en Rusia, y que lo que hacían era emitir informaciones falsas, pero a nivel de miles y miles y miles, sobre temas varios y tal, y que posicionaban a este candidato, ¿no? Esto se ha demostrado, y aquí tenemos una sospecha con el proceso también de la intervención rusa, de este tipo de intervenciones, ¿no?, las guerras híbridas, ¿no? Lo cual incluye a la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial, que ya estamos viendo vídeos falsos, imágenes falsas de gente, al servicio de la intoxicación, ¿cómo hacemos para poder comprobar que esos vídeos han sido generados falsamente? Hay formas, y yo no las tengo, pero sé que hay gente mirando esto, ¿no? Es un problema también, ¿no? Lo cual al final pues evitaría la manipulación de la opinión pública, ¿no? Y por último, dos cosas más. El Internet de las cosas, ¿no? El Internet de las cosas se llama a lo que es el Internet de la información, que es lo que todos estamos acostumbrados a mirar por Google, etcétera, pero con las cosas, digamos, que las interconectamos, ¿no? Todo lo que tenga un chip
o vaya por la red, etcétera, lo podemos interconectar, de manera que podamos ganar eficiencias, por ejemplo, crear redes de energía y una serie de aplicaciones muy interesantes y muy positivas del Internet de las cosas. Pero, ¿cómo evitar un control hostil de un hacker, por ejemplo, si lo tenemos todo conectado, ¿no? Es decir, y el tema último sería seguridad versus libertad o versus privacidad. ¿Queremos el modelo de la China o el de la Unión Europea? El modelo de la China, a los chinos no les importa que hayan multitud de cámaras de reconocimiento facial en China. Si tú vas a China es que las ves por todos los lados, y el gobierno tiene un sistema de controlar la seguridad. Con lo cual, la seguridad, hace poco leí un libro buenísimo de una persona que vivía en China hace 30 años y decía que él había viajado por toda China y jamás había tenido un problema de seguridad. No hay casi robos, no hay casi asaltos, no hay casi... En fin, claro, a base de de que están súper vigilados por el gran hermano que es el gobierno chino, ¿no? ¿Queremos ese modelo o queremos el modelo de la UE donde hay la protección de datos? Ha habido encuestas que he leído que se preguntan a muchos europeos y muchos dicen que preferirían, que no les importaría más, digamos, intromisión en su vida a cambio de tener más seguridad. Eso lo dicen bastantes europeos ahora, ¿no? Pero queremos un híbrido de ambos. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? Esta es otra pregunta, otra gran pregunta. Todo esto con las redes sociales como mega altavoz. Todo está amplificado, todo está validado. Dame un like. Es el valor de lo simple. Estás en Twitter, ahora se llama X, 280 caracteres para expresar algo que es complejo, pero bueno, la gente, muchos jóvenes van a TikTok y solamente se informan con las redes sociales. Bueno, esa es la sociedad que tenemos ahora mismo, ¿no? Y agravado, creo yo, con la respuesta de los políticos, ¿no? Con ese cortoplacismo que tenemos. El sistema electoral es un problema. Si a 4 años yo me pueden echar y ya me llame Sánchez o Núñez Feijóo o como me llame, pues yo voy a hacer las cosas pensando que, que no me echen, ¿no? En China su tiempo es distinto. No deberíamos aprender de ellos en la meritocracia. Ellos tienen una meritocracia y los que llegan a los niveles altos de dirección del partido en China son los mejores. Y hay una prueba de ello, ¿no? O sea, hay una prueba en cuanto pues pruebas, exámenes, etcétera. No hay tanto nepotismo como hay aquí en el Occidente, me refiero. Quizá deberíamos de aprender de China en eso, ¿no? Pero bueno, el populismo lo que da es respuestas simplistas y mentirosas, ¿no? El Brexit prometió que cuando nos salgamos de Europa vamos a ahorrar 360 millones de libras cada semana. Se salieron de Europa y cuando les hicieron esa pregunta dijeron, bueno, nos habíamos equivocado en realidad, ¿no? Esto lo que está creando, en mi opinión, esto sí que es una opinión mía, creo que estamos en una sociedad que está bastante infantilizada, anestesiada, donde el esfuerzo no vende, donde los influencers y los youtubers y ganan dinero pues con poca cosa, lo complejo no interesa, la recompensa debe ser inmediata, ¿qué hay de lo mío? En lugar de cuáles son mis obligaciones también. He puesto el ejemplo de Brexit. Hay otros populismos, Milei, Elon Musk, y estos señores los conocemos todos, ¿no? Hay populismos por todo el mundo y podría haber llenado, pues, digamos, 2 o 3 diapositivas más, ¿no? Todo esto se agrava con la irrupción de Donald Trump. Cuando Eladio me pidió de preparar esto, yo lo preparé hace mes y medio, y lo que me he dado cuenta es de que cuando yo preparé esto, la cosa ha ido tan rápida y ha cambiado tanto, y este hombre ha hecho tantísimas cosas
que casi me he quedado obsoleto. O algunas de las cosas que ya puse aquí pues están ocurriendo, ¿no? Así que voy a ir un poco rapidito con ellas, ¿no? Primero, lo que hace Trump es un matonismo sin complejos. Es el matón de barrio, es el Al Capone que te está amenazando. En inglés se dice shock and awe, que es conmoción y pavor. Él asusta, da miedo, hace terrorismo, digamos, de relación, de manera que estés tan asustado y tan hecho polvo que le des, digamos, si él quería 100, pues ya le das 80 por el pavor que tienes, ¿no? Eso es lo que tiene en su libro de El arte de negociar, The Art of a Deal, ¿no? Hay un desprecio por parte de Trump por los tratados, los acuerdos y por las formas y por los contrapesos. El que le ponga, digamos, un poquito de contrapeso o que no esté de acuerdo y tal, lo insulta, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Lo ningunea, bueno, ahí tenemos la foto con este hombre, que hizo para mí bueno, aguantó como un jabato, ¿no? El Zelensky, ¿no? Es una corte de Nerón, es una corte del emperador Nerón, que era un emperador enfermo. Este señor está enfermo, está rodeado de psicofantes, de pelotas, donde lo único que admite es el decir sí, sí señor, la fuerza como único método, cero empatía, crueldad, incluso sadismo, ignorancia y desfachatez. Por ejemplo, los aranceles, yo no soy economista, pero por lo que he leído, la mayoría de economistas hablan de que estos aranceles son, bueno, un tiro en el pie, porque además es que ha puesto aranceles a todo el mundo, no lo ha puesto a unos cuantos y se defiende con estos otros, no, 10% a todo el mundo, más 25% a tal, más el no sé cuántos, más a los chinos, a estos ya 100 no sé cuánto, etcétera, etcétera. Esto vamos a ver cómo evoluciona, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Y luego es la visión del director de empresa o del jefe mafioso de, vale, Putin, yo me quedo con Groenlandia y Jinping, tú te quedas con Taiwán, él se queda con Georgia y Moldavia y esos otros o se callan o les pegamos un tiro. Así de claro, ¿no? Y así de sencillo, y así ve él el mundo. El problema es que este señor no es don nadie, sino que es el emperador de la potencia más fuerte. Por eso está batallando con China, porque China está llegando ya casi a superarlo, ¿no? Claro, fijaros lo que decía Tucídides hace 2500 años, ¿no? La justicia solo rige entre iguales en poder. En caso contrario, los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Vamos a ver si la sociedad civil americana o los jueces, que para mí son los únicos, porque el Partido Demócrata está demostrando que están ahí en shock, pues se van oponiendo poco a poco a este hombre, si no, pues no sé lo que pasará. Pero claro, Trump no es el único. Aquí he puesto unos cuantos, Erdogan, Putin, Bukele, Milei, Duterte, Orbán, Bolsonaro, bueno, ahí tenéis la lista, ¿no? Hay muchos otros, ¿no? Hay una cosa que se llama, un grupo de personas que han creado un grupo de pensamiento y de influencia que se llama la Ilustración Oscura. En inglés, The Dark Enlightenment. Enlightenment es a lo que se llama la Ilustración, lo que venía de la Revolución Francesa, todo lo que conocemos con la separación de poderes, etcétera, etcétera. Y estos han creado pues la Ilustración Oscura, que precisamente va contra el siglo de las luces. Apuntaros estos nombres si es que no los conocéis ya, porque bueno, Peter Thiel, o Nick Land, o Curtis Yarvin, son los tres principales, o uno de los principales, digamos, Steve Bannon también, digamos, creadores o que están ahí, o pensadores de este movimiento, ¿no? Peter Thiel es el creador de PayPal, Nick Land es el que escribió este libro. A estos los citó, por ejemplo, el vicepresidente de los Estados Unidos, Vance, recientemente. Se refirió a Yarvin, Curtis Yarvin, como una persona que habría que leer, dijo, y que había que tener en cuenta porque lo que decía tenía mucho sentido. Esto lo dijo el vicepresidente Vance, ¿no? El yarvinismo
lo que propone son dictaduras. Lo que propone es eliminar la democracia tal como la tenemos hoy en cuenta o la consideramos y la vivimos en la democracia occidental, ¿no? En Europa, en Australia, en Canadá, en Occidente, ¿no? Y propone dictaduras lideradas por CEOs, ¿no? por jefes, ¿no? Lo ve como empresas, ¿no? Yo soy el CEO de Estados Unidos, o Trump es de Estados Unidos, yo soy Sánchez es el de España, Putin es el de Rusia. Entonces, esos países serían propiedad de empresas y tendrían accionistas. Y según cómo fueran los países, pues subirían o bajarían como las empresas, que sería una bolsa. Proponen eliminar las elecciones, tienen una estrategia que se llama RAGE, Retire All Government Employees, retirar todos los empleados del gobierno, para debilitar al Estado, debilitar a los gobiernos y quedarlos como incapacitados para operar. Ellos proponen estos planes, ¿no? Lo que está haciendo Musk con Doge en Estados Unidos va en esta línea. Eliminar, ya sabéis que Doge pues ha eliminado con la motosierra muchísimos puestos, hasta el punto de que algunos, por ejemplo, eliminó a las personas que entendían de los botones nucleares. Y se dieron cuenta y los tuvieron que readmitir. Lo están haciendo de esta manera, ¿no? Pero bueno, no solamente quieren acabar con los gobiernos y debilitarlos, sino acabar con estructuras globales de gobernanza. La ONU, la OMS, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, otros. Ellos quieren acabar con todo esto. Puentear el sistema monetario internacional con criptomonedas. Trump tiene ya su criptomoneda, Melania tiene su criptomoneda, favorecen el Ethereum, favorecen el Bitcoin. Entonces, bueno, yo tampoco sé decir si no hay alguna ventaja o alguna idea buena en esto de las criptomonedas. Yo no tengo ninguna, pero ellos sí que sé que eso lo que quieren es puentear el sistema monetario internacional, que salió hace unos cuantos años, ya décadas, en Bretton Woods, y que nos ha dado a Occidente y al mundo un periodo inimaginable de prosperidad y de estabilidad. También quieren eliminar las políticas de inclusión y ahora no recuerdo lo que significa de inclusión, de igualdad y de otra cosa. Bueno, o atenta a las consecuencias. Sabéis que la embajada americana, por ejemplo, en todas las embajadas del mundo han enviado a sus proveedores, incluida en España, una carta diciendo que no les volvemos a comprar a ustedes nada, sea de productos o de servicios, si no nos demuestran que las políticas y ustedes no las siguen, que no tienen políticas de inclusión, de negros, de mujeres, de homosexuales, de lo que fuera. Creo que D es diversity. Diversity. Gracias, Juanjo, exactamente. Diversidad, igualdad y equidad. Entonces, bueno, en definitiva, esta gente quieren acabar con el Estado democrático y tienen todo un plan pues, para ir socavando, digamos, los países, ¿no? Bueno, yo a veces pienso que, y luego lo vamos a ver en otras diapositivas que he preparado, que si la Unión Europea tiene un enemigo, el enemigo está dentro. Pienso yo. Quieren demoler la catedral, así la llaman. Ellos, como Pablo Iglesias hablaba de la casta, ellos hablan de la catedral, de cathedral. Es la élite intelectual y mediática. Tienen una lista de gente que pertenecen, según ellos, a esa catedral y quieren ir contra ellos, a base de trolls, a base de, en fin, de irlos eliminando, etcétera, etcétera, ¿no? Y quieren poner tecnoligarcas al poder, como Zuckerberg, como Elon Musk, como Bezos, como toda esta gente, pues están ahí diciendo, bueno, pues este es nuestro momento, Silicon Valley, ¿no? Peter Thiel dijo en el 2009, no estamos hablando de 2023, ¿no? Yo no creo que la libertad y la democracia sean compatibles. Claro, la libertad para él es la libertad de mercado, la libertad absoluta, las no reglas. Esa es la libertad para él. Entonces, o hay esa libertad no reglas o no hay democracia, según él. Y ya no hay tiempo.
La nueva era irrumpe a una velocidad de vértigo. Seguimos. Los peligros. Bueno, empiezo con estos datos. Fijaros, los peligros. Estamos ahora con tambores de guerra. No solamente tambores de guerra, sino guerras auténticas y guerras reales, desgraciadamente, ¿no? En 2023 el gasto militar global del mundo, en el mundo, fue de 2,44 billones de dólares. Millones de millones, de dólares. El gasto global, para haceros una idea y comparar, porque Estados Unidos está suprimiendo la ayuda humanitaria, cero, con un gravísimo problema en, digamos, programas de VIH, programas de lucha contra el hambre, etcétera, etcétera. El gasto humanitario es de 43.400 millones a nivel global, que es el 1,6% del gasto en armas. Si el gasto en armas simplemente gastáramos un 1,6% menos, tendríamos para todo el sistema humanitario. Y habiendo vivido el sistema humanitario, ya os digo que hay muchas cosas que se deben cambiar, pero aún así están eliminando, dijéramos, matando moscas a cañonazos, ¿no? Sin gobernanza global efectiva, sin una cooperación internacional que esté organizada, ¿cómo luchamos contra las infecciones, contra las pandemias, contra los riesgos globales, contra los tsunamis, contra el hambre, contra los conflictos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, no? Por ejemplo, las guerras, fijaros cómo empezó la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial nadie la quería. Hay estudios en los cuales se ve escritos de todos los que luego fueron actores en la Primera Guerra Mundial que decían, no, esto no lo vamos a hacer, no queremos, pero al final todos la causaron, ¿no? Hay una novela de Ken Follett que se llama Never, que es una recreación en el momento actual de una tercera guerra mundial por los mismos motivos de la primera. Es decir, los primeros motivos, por la misma forma de actuar de los líderes mundiales, se crea una tercera guerra mundial. Esta novela, bueno, es interesante, yo la recomiendo, pero bueno, podría ser que algo así pudiera pasar. La humanidad somos así de ineptos, ¿no? Hambrunas, pandemias. Si Estados Unidos ha salido de la OMS. La OMS hay que hacerla más efectiva, sí, pero si no hay una respuesta global, pues estamos volviendo ya a enfermedades como el sarampión. El neocolonialismo, porque no es más que el neocolonialismo lo que Trump está haciendo con Ucrania, diciéndole yo me quedo con tus tierras raras, ¿no? O lo que están haciendo los chinos también con África, con sus tierras raras o con sus metales, etcétera, etcétera, ¿no? Ese neocolonialismo va a generar odio, está ya generando odio, resistencia armada, sabotajes, etcétera. Hay desigualdad, es un peligro. Las 5 personas más ricas del mundo tienen tanta riqueza como 5.000 millones de personas en el planeta. Fijaros, esto es una gran inequalidad, ¿no? La destrucción de la Unión Europea, que puede producir paro, disturbios, irrelevancia del proyecto europeo. Si sois demasiado pesimistas, podemos dejarlo, pero pienso que esos son una lista de posibles peligros, ¿no? Las democracias iliberales, los tecnoligarcas que hemos hablado antes, el darwinismo, etcétera, etcétera, todo esto son peligros que pueden venir, ¿no? El mundo de Orwell, el cuento de la criada, distopías de este tipo, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito ya cuál sería el papel de la Unión Europea y luego hablaré de España, ¿no? Ante todo esto, ¿no? Primero voy a un poco explicar, que seguro que lo sabéis ya esto muchos, ¿qué es Europa hoy? Pues Europa para mí es el mejor experimento que ha habido. Si no en la historia, posiblemente la historia sea mucho decir, pero en los últimos, 500 años, posiblemente en la humanidad. Que los que se han estado matando hasta hace 70 años, que los franceses, bueno, toda Europa, se sienten en una mesa y empiecen a decir, vamos a trabajar juntos. Esto es
increíble, ¿no? Lo que es Europa es el concepto europeo hoy, ¿no? Europa es el 17% del PIB mundial. En cambio, es el 6% solamente de la humanidad. O sea, y como he dicho antes, o vienen inmigrantes o no nacen suficientes europeos para seguir dijéramos, con el crecimiento normal de europeos, ¿no? O sea, tendrán que venir inmigrantes y serán los nuevos europeos, ¿no? El presupuesto es de 2 billones de euros, ¿no? Es un experimento, como he dicho, excepcional de entendimiento, es un referente en valores y en organización política, hasta ahora con los derechos humanos en el centro de la agenda. Eso es lo que se llama el poder blando, pero el poder blando que va unido a ese poder económico. 400 millones de personas, la segunda economía del mundo, China prácticamente a la par o ya superando, o si no es la segunda es la tercera. Digamos que hasta Trump se lo piensa antes de decir qué aranceles va a poner a la Unión Europea. Esta arma la tenemos que utilizar, pero tenemos que utilizar también, porque muchas veces habla de la regulación, es que Europa está súper regulada y tal. Bueno, esas regulaciones que tiene la Unión Europea, que no digo que algunas puedan ser, digamos, excesivas, pueden ser, pero esas regulaciones son las que Trump y todos estos del Dark Enlightenment que os he enseñado antes no les gusta y quieren eliminar. En realidad eso es cuando Trump habla de son patéticos y estos europeos y tal, es por esto. Es porque no les dejamos o no queremos que se hagan las cosas, dijéramos, como en la selva. Es una historia de éxito hasta ahora. Ya he hablado del poder blando, pero tiene una debilidad de que es un club de 27 que tiene que tomar decisiones por consenso. Y esto tendrá que cambiar. El vaso medio lleno, hay una gran oportunidad de integración política, fiscal, de defensa, de I+D, etc. Y ahora voy a entrar en esto. El informe Draghi. Habéis oído hablar del informe Draghi, ¿verdad? A Draghi y luego posteriormente a Enrico Letta, curiosamente 2 italianos, se les pidió que hicieran un informe, pues bueno, cómo puede la Unión Europea incrementar su capacidad de crecimiento, cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son las cosas que no funcionan bien, cuáles son digamos, las virtudes, las cosas fuertes y tal. Y Draghi tiene un informe excepcional, Letta también, pero básicamente se resume, Draghi dice, necesitamos 3 transformaciones en la Unión Europea: innovación, descarbonización, y la descarbonización lo ve como una oportunidad de creación de empleo y de creación de riqueza, y seguridad económica, ¿no? Y él habla de avanzar con un enfoque genuinamente europeo, completar el mercado único. En Europa no tenemos aranceles internos, pero tenemos regulaciones internas por la cual pues, las personas o las, dijéramos, o las empresas no pueden funcionar de igual manera en Bélgica o en Polonia o en España o en Francia, etcétera, o en Italia, que se incluyan los capitales, la defensa y las telecomunicaciones. Ahora veremos el punto de defensa, me lo guardo un poco para luego, porque creo que es muy interesante, ¿no? Habla Draghi de crear economías de escala empresariales. Por ejemplo, las telecos, por poner un ejemplo, ¿no? Mientras en China o en Estados Unidos hay 3 o 4 grandes empresas de telecomunicación, pues en Europa me parece que hay 19 o 20 y tantas. De las importantes, luego hay otras pequeñitas, como Digi o hay otras pequeñitas, ¿no? Menos cortapisas, más estándares europeos, es decir, mirar más a Europa como Europa y no a cada país como cada país y mirárselo su ombligo, ¿no? Un toque de realidad a Draghi: estamos en un mundo hostil, nadie da duros a 4 pesetas, nadie nos va a regalar nada en Europa, nos lo tenemos que ganar, pero él aboga por una gobernanza con mayorías cualificadas,
que no todo sea por consenso y por unanimidad, que bueno, si hay de los 27, 5 o 6 que no están de acuerdo, pues bueno, pues entonces los otros 20 o 21 van adelante con esta reforma y los otros ya vendrán a 2 velocidades, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que él aboga, y estoy resumiendo muchísimo, ¿no? Él habla de unas iniciativas prioritarias en Europa, ¿no? Una estrategia industrial que se oriente a liderar en el mundo, ¿no? Y él propone 800.000 millones de euros para inversiones estratégicas. Fijaros que el presupuesto que he hablado antes de la Unión Europea es de 2 billones. Él habla de 800.000 millones que están disponibles. Son posibles. Europa lo puede generar eso para inversiones estratégicas. La clave es qué inversiones estratégicas. Y ahí es donde yo esperaría que los líderes europeos pues se pongan las pilas y vayan en la línea. Me consta que, por lo que sé, de que están identificando sus inversiones estratégicas, están siguiendo el informe Draghi, y yo solamente, bueno, le pongo una Rita aquí, una vela a Santa Rita para que lo hagan bien, ¿no? Reforzar la cadena de innovación y comercialización. No funciona con la digamos, como debería funcionar o como funciona, por ejemplo, en China o en Estados Unidos. Aquí una empresa startup de innovación que empieza con una idea, muchas de ellas se lo tienen que dejar por la burocracia, por los problemas, a nivel europeo hablo, y se van a Estados Unidos, no sé si se van a China, supongo que también se van a China. Esto hay que cambiarlo, hay que agilizarlo, hay que hacer que ideas buenas y tal pues tengan ayuda, etcétera, etcétera. Una estrategia horizontal para un mercado único, libre de barreras internas, aranceles internos. Bueno, aquí tenéis un poco desarrollar la unión de la energía, una defensa unificada e integrada. Se habla mucho de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? No sé si lo tengo aquí. Sí. Fijaros, defensa, se habla mucho ahora de esto, ¿no? Es que la UE, la Unión Europea, la defensa no tiene competencias, la Unión Europea, son los estados, cada uno de los estados, España, Francia, Italia, Malta, Chipre, Hungría, etcétera, tienen la competencia, ¿no? Pero fijaros que en Europa tenemos 19 modelos de carros de combate, en Estados Unidos 1. 28 tipos de cañones de 152 milímetros, en Estados Unidos 2. 20 tipos de aviones de combate en Europa, 7 en Estados Unidos. 27 tipos de destructores o fragatas, 4 en Estados Unidos. ¿Por qué no podemos estandarizar esto? Comprar centralizadamente y a la industria europea, porque ojo, lo que quiere Trump y lo que quiere Marco Rubio, cuando no solo se conforma con el 2%, sino con quiere un 5% del PIB de los europeos, es que le compremos a la industria europea, a la industria americana, ¿no? Esto llevará tiempo, esto no se hace de un día para otro, pero deberíamos ir en esa línea y con un mando unificado. No queremos, y yo lo pienso así, 27 ejércitos, lo que queremos es un ejército europeo con un mando unificado, y entonces no necesitamos quizá gastarnos tanto dinero. Es que no necesitamos en Europa, es que Europa se gasta actualmente 323.000 millones de euros en defensa, Rusia se gasta 400 y pico mil más con una economía como Italia, Estados Unidos se gasta 3 veces Europa. Nosotros en Europa quizá no necesitamos gastarnos más de 300.000 millones, incluso menos, pero que Francia compre fragatas, que España compre aviones de combate y que no sé quién compre drones y el otro compre sistemas de no sé qué. Es decir, estamos en un mundo hostil y pienso yo que, claro, no es aquello que dicen algunos como Ione Belarra, que son los señores de la guerra. No se trata de los señores de la guerra, se trata de, si nos van a atacar, defendernos, hacer un ejército europeo, pero hacerlo bien, hacerlo con un mando organizado, único. Todo esto, bueno, van a aceptar los alemanes ser mandados por los franceses, los italianos ser mandados por los polacos, los españoles ser mandados por los eslovacos, los no sé qué,
¿O cómo lo hacemos? Se está intentando ya hacer algunos ejércitos así para ir a ciertos sitios. Bueno, se está intentando ir en esa dirección. Esa es la buena noticia. ¿Es fácil? No, en absoluto. ¿Va a ser una cosa sencilla de hacer? Tampoco. ¿Va a tardar tiempo? Mucho. Bueno, o no. Digo mucho, digo años. No digo que esto vaya a ser una cuestión de un año o unos cuantos meses, ¿no? Pero, como decía Henry Ford, llegar juntos es el comienzo, mantenerse unidos es progreso y trabajar unidos es el éxito. Europa lo está consiguiendo, lo hizo bien con la lucha contra la pandemia o no tanto contra el problema del 2008, pero bueno, lo hemos hecho mejor. Y yo lo único que espero es que en esta dirección Europa vaya de la manera correcta, ¿no? En resumen, y creo que con esto ya voy a acabar y hay otra más. En resumen, a medio plazo, ante todo lo que hemos hablado de los peligros y todo lo que habéis visto de las posibles, yo qué sé, pandemias, de los problemas de posibles matones que nos ataquen o de los temas de los trolls, más y mejor integración europea en lo fiscal, en la normativa, en la simplificación, en las barreras de comercio menos, en la defensa, como he explicado, en la acción exterior, en la diplomacia. Por tanto, menos soberanías nacionales. De ahí que los nacionalismos ombliguistas, ya sean de Cataluña, o ya sean de Bretaña, o ya sean de la Padania, o ya sean de España, o ya sean del Reino Unido, bueno, el Reino Unido ya no está, de Francia, no añaden valor a una estructura europea que dentro de 100 años debería de ser somos europeos, y sí, somos europeos porque somos españoles, o polacos, o italianos, o lo que sea, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo Europa, en el punto 2 que pongo aquí, es correcto. Acuerdos ante el ataque de Trump, acuerdos agresivos con zonas del mundo y con países, Reino Unido, el Mercosur, Canadá, México, Asia Central, China también, etcétera. Pues hay un número de países importantes que pienso yo que Europa debería de, y lo está haciendo con muchos de ellos, hacer acuerdos que un poco contrarresten y que además sitúen a Europa con su poder blando además y con su poder duro de ser grandes consumidores, ¿vale? Y tener un poder económico muy importante, pues bueno, digamos, soslayar la amenaza trumpista. Ojo, punto 3, súper importante, atención, a esto creo que lo tiene muy abandonado Europa. Si Europa no pone más atención al Sahel, a África, a Oriente Medio y a Turquía, que son nuestro patio más inmediato, creo que vamos a tener gravísimos problemas. El Sahel es un nido de traficantes de personas y de drogas, la pobreza es enorme. Rusia está allí, Wagner, el grupo Wagner estaba allí, ahora Wagner se ha disuelto, pero hay otro grupo que no recuerdo cómo se llama, que está en esos países. Yo creo que de ese presupuesto de Europa, Europa debería destinar quizá un 1%, un 1,5% a proyectos de desarrollo en el Sahel y en África, para crear puestos de trabajo y evitar que esa gente se vea impelida a venir y emigrar aquí. Y eso Europa lo puede hacer. Y Estados Unidos tiene su problema con Centroamérica, que debería hacer lo mismo también con esos países, ¿no? Pero creo que Europa debería de mirar el Sahel y África de una manera mucho más propositiva, dijéramos. Oriente Medio, el silencio clamoroso con lo que está ocurriendo en Gaza es vergonzoso y clamoroso. Y creo con Rusia que debería de haber una entente. En su momento, estoy hablando del año 2000, no sé si esto se sabe, se creó 2 grupos de trabajo, OTAN-Rusia y OTAN-Ucrania. Estoy hablando del año 2000, para un poco ver de qué manera se podría, no integrar, pero trabajar juntos, puesto que había desaparecido el Pacto de Varsovia, la OTAN, con Rusia y con Ucrania, sobre todo, principales países, pues ver de qué manera. Bueno, esto se fue
con los atentados del 2001, creo que fueron, del 11 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos se le fue la olla y empezó con y entonces esto fue un problema. La OTAN se le hicieron unas promesas a Rusia de que no se expandiría a otros países más cercanos a Rusia, eso no se ha cumplido. Yo no estoy justificando la invasión de Rusia a Ucrania en absoluto, pero pienso que, bueno, no se les ha cumplido con lo que se les prometió. Entonces es que no sé quién era el político que hablaba de Rusia, de Europa, desde el Atlántico a los Urales. Entonces yo creo que Rusia deberíamos de buscar la manera de integrarla en lugar de ponerla aparte, etcétera, etcétera. Ahora mismo quizás no es el momento con la guerra, pero eso es una asignatura pendiente. He hablado ya del punto 4, avances en un embrión de ejército europeo, normalmente europeo estandarizado, compras centralizadas, soft power, sí, poder blando, pero también poder duro. Fijaros en este refrán chino, el árbol quiere la calma, pero el viento no deja de soplar. Entonces, bueno, somos europeos y no podemos decir somos buena gente, buenas personas, somos pacifistas y, bueno, es que, bueno, si no tenemos la manera de defendernos, alguien nos va a venir, nos va a dar un sopapo y como somos pacifistas, no, tenemos que saber responder a eso. Con o sin los Estados Unidos. Eso es mi punto de vista. Si los Estados Unidos deciden aislarse del mundo, pues tendremos que hacer todo esto y tomar el liderazgo en Europa. Y por último, España. Aquí, bueno, pues hay 4 puntos. Y aquí es un poco un brindis al sol, tal como está la política en España. Esto es como decir, bueno, ¿en qué país vivimos, no? Pero me vais a permitir, pues, decir que ojalá fuera así, ¿no? Menos cortoplacismo. Ojalá hubiera un gran acuerdo PP-PSOE. Yo así lo dije pues a raíz de las últimas elecciones. Pensé, ojalá se hubieran puesto de acuerdo el PP y el PSOE a los partidos a los cuales 2/3 de los españoles los votaron. Si eso hubiera sido así, hubiera sido muy democrático. Y bueno, ¿qué hubiera pasado entonces con Sumar y con los nacionalistas de todo tipo y con Vox? Pues no hubieran tenido nada que decir, seguramente, ¿no? Hubiera habido una coalición grande como la que hay en Alemania, como la que hay todos los días en Europa. Es que cuando esto lo comento con algunos y me dicen, esto es imposible y tal, pues esto es lo que ocurre en Europa. Todos los días se ponen de acuerdo el PP y el PSOE europeo, los socialistas y los populares, ¿no? Entonces, ¿por qué España no puede hacer esto? Es un desideratum, lo sé, en este momento no va a suceder, pero debería ser una idea que más y más quizá las sociedades civiles y las digamos, entidades civiles pudieran, digamos, empujar en esa dirección. Ojalá hubiera una gran coalición en las próximas elecciones, con grandes acuerdos a 10 años, por ejemplo, ¿no? Que hubiera una apuesta por las energías renovables, porque España puede ser líder, y también por la inteligencia artificial, y con un apoyo a una ONU renovada y fortalecida. La ONU debe reformarse, debe renovarse, no sé cómo se llamará, pero porque antes se llamó la Sociedad de Naciones, ahora se llama Organización de Naciones Unidas, igual conocemos otra entidad que se llama de otra manera, como se llame, necesitamos una entidad que además tenga poderes y tenga, digamos, no solamente el poder moral de, digamos, de prevenir conflictos y de luchar contra conflictos, ¿no? Y voy a acabar, esta es la última ya, que es el huevo de Colón. Bueno, todo el mundo sabemos lo que es el huevo de Colón, ¿no? Colón, cuando hizo su descubrimiento de América, pues se dice, eso es una anécdota que no se sabe si es correcta o es seria o no, pero hubo un montón de gente que empezó a decir, ¡buah! Pues claro, esto lo hubiera hecho yo, pues claro, ya coges el barco, te tiras para allá y llegas a América. Si es que esto es una cosa comodísima, vamos, simplísima, ¿no? Entonces creo que Colón les puso un huevo encima de la mesa y les digo, pónganlo de pie. Entonces empezaron a intentar ponerlo de pie y no había manera hasta que él cogió, lo cascó
Y entonces todo el mundo empieza a decir, ah, claro, yo así, claro, así yo lo hubiera hecho y tal. Lo mismo que... Ese es el concepto del huevo de Colón, que por cierto lo conocen en todo el mundo, ¿eh? Columbus Egg, lo llaman. A posteriori cualquiera puede ser un excelente analista. ¿Podemos influir en el futuro? Pues bueno, hasta cierto punto, quizá con nuestra actitud y estando alerta, intentando estar alerta ante lo que puede ser impredecible, ¿no? Y bueno, os lo dice una persona que ha trabajado en emergencias a nivel mundial, y ahí sí que no podíamos ver y podíamos prever dónde podría haber una emergencia, surgía aquí o allá, pero sí estábamos preparados para responder ante esa emergencia, ¿no? Teníamos la agilidad, teníamos la actitud y los medios, etcétera, etcétera. O sea que no es útil tratar de predecir el futuro. Aquí no hay bolas de cristal, pero es mucho más efectivo invertir en educación, en preparación, en estar ágiles, etcétera, mantenerse alerta y en forma, ¿vale? Esto es un poco el mensaje último que quería dar, y muchas gracias por vuestra atención.